Vamos a hablar con Alberto Ruscolequier, espero haber pronunciado bien el apellido, economista y además analista internacional. Hubo novedades económicas de distintos tenores la semana que terminó. Por un lado, el fondo reunido con una misión argentina y un respaldo que indica que se van a aprobar las metas a revisar. Por otro lado, la ofensiva de un fondo sobre YPF a partir del juicio que se lleva a cabo ahí mismo en Estados Unidos, en el juzgado sur de Manhattan de la jueza Loretta Preska. Varias cosas para charlar de la economía y del mundo, así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Alberto? Martín, Daniel y Pepe desde aquí. ¿Qué tal, Martín, Daniel y Pepe? La verdad, un gusto que me hayan contactado y, bueno, buena semana para todos. ¿Por qué parte quieres que empecemos? Como dice el destripador, vamos por partes. Vamos por partes, dijo Jack. Así es. Me pregunto, mezclando un poco la economía y las relaciones internacionales, digo, más allá de todos los gestos que cosecha Argentina, con invitaciones al presidente, con nominarlo como figura influyente, en la práctica y en los hechos, ¿hay alguna posibilidad de apoyos concretos tangibles? Esto es, inversiones y demás, que próximamente nos alivien un poco el padecer cotidiano. Bueno, mira, en economía hay un hecho que siempre queda pendiente, el timing. Uno puede saber los procesos hacia dónde pueden tratar de llegar, pero el timing uno nunca lo sabe. De saberlo uno tendría que ser un mago. Lo concreto es que tenemos que decir lo siguiente. Argentina es un país que no crece hace más de 10, 15 años. Argentina bajó su PBI un 15% en los últimos 10 años, cuando todo el resto de los países de Latinoamérica han subido ese 15%. Argentina está visto como un paria, la verdad, en los mercados de deuda del capital, porque la verdad que Argentina, a través de los default que tuvo en diferentes oportunidades, no está visto nada más que un territorio simplemente que para inversiones muy puntuales financieras y no tanto de inversiones que vienen a quedarse, que hacen a la economía real. La verdad que también es cierto que el gobierno empezó hace prácticamente algo de 4 meses, tiene un derrotero determinado, unas líneas que está fijada, veremos si va a poder obtener los resultados. Los resultados me refiero a, llámese, baja de la inflación, sanear el Banco Central y darle una mejor posibilidad o esperanza para el habitante argentino. La verdad que estamos hablando de un país que quedó hecho trizas en la macroeconomía. Y te quiero comentar que estoy hablando desde un punto de vista de observador analista, no estoy tratando de ponerme ni a favor ni en contra de ninguna situación política. Estoy describiendo hechos que son comprobables desde el punto de vista de los números y las estadísticas. Entonces Argentina hoy es un país que tiene 50% de pobres, una macro destruida, un país que si uno comparara los últimos 40 años de Argentina o 50 años, en términos reales Argentina tiene un Producto Bruto que es una lástima, porque el PBI per cápita la verdad que es un PBI que prácticamente no significa nada. Entonces la pregunta también es, hay que decir, un país que subió la pobreza de la década del 70, estábamos en un 5, hoy tenemos un 50%, un país que tiene una pobreza inusitada, degradación en los sistemas educativos. Entonces algo en Argentina se ha hecho mal. Respecto a tu pregunta, las inversiones importantes que eventualmente pueden venir acá, bueno, eso habrá que ver en función de cómo evolucione un plan económico, que en realidad hace falta todavía un plan económico de estabilización. Hay medidas que tienden básicamente a romper el déficit fiscal, que es la caldera de donde se origina la inflación, ya, porque la inflación es hija de la emisión monetaria. Esto ya también está comprobado en todos los países del mundo hace décadas. Entonces, ahora, la gente la está pasando muy mal, porque vos ponete a pensar de que prácticamente no hay crecimiento del país. Estamos viendo que no hay ni siquiera un empleo que pueda... Acá en Argentina tenemos un proceso muy extraño, porque son pobres los que trabajan, y estoy hablando de los que trabajan incluso están registrados en blanco u oficialmente. Las posibilidades, en teoría, existen. Claro, ¿por qué te digo esto? Argentina tiene todo lo que el mundo necesita, todo. ¿Qué es? Litio, podría ser una Arabia Saudita. Tiene la segunda reserva mundial de shale gas no convencional.
segunda reserva mundial, no estamos hablando de poca cosa, la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional, una frontera histícola que es gigantesca, que no se explota adecuadamente, unos recursos minerales en la cordillera de Argentina, que la verdad que es una lágrima cuando vos comparas lo que exporta Argentina de minerales con lo que exporta, por ejemplo, Chile. Compartimos la misma montaña. Entonces, ¿qué te quiero decir? Argentina tiene toda, por supuesto, la producción de primer productor de harina de soja, productor de alimentos, etcétera. Pero estas son las potencialidades. Para que baje la tierra va a depender, por supuesto, de planes económicos que con el tiempo vamos a ver si esto va a dar resultado. Mira, la verdad que soluciones mágicas no hay. Yo sé que la gente está, la verdad, viene degradándose y cayendo cada vez más, y los políticos siempre se encargan de hablar y decir discursos grandilocuentes. Pero hay que decir que estos procesos, en el caso que sean adecuados, tenemos que hablar de proceso de años para terminar la pobreza, por lo menos llevarlo a límites mínimamente aceptables, si es que podemos decir que la pobreza es aceptable. Entonces es un proceso de largo aliento. Esto es un proceso de largo aliento. Ahora vos me preguntás, sí, hubieron una cantidad de empresas que se fueron del país. El HCBC, banco, que fue vendido al Galicia. La canadiense Nutrien, que fabrica fertilizantes, se va del país. Pero Argentina, por ejemplo, las empresas multinacionales, que acá los políticos no entienden, es que la verdad que el cepo cambiario le pone una traba enorme. ¿Por qué? Porque las empresas, aun cuando ganen dinero acá en la Argentina, las multinacionales, lo ganan en pesos, no tienen autorización para remesar ni utilidades, ni dividendos, ni regalías. Entonces, en el exterior, cuando en la Casa Central ven que acá la empresa gana plata en pesos, no la puede transformar casi en dólares, no la puede transferir al exterior las utilidades, dice, ¿y para qué tengo una inversión en la República Argentina? Si puedo correr del charco, puedo ir a otro país y hacer lo mismo y ganar plata, y no con estas complicaciones. Alberto, esta es la situación que tenemos. Sí, disculpa, buenas tardes, te habla Pepe Urrutia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Mi pregunta es, ¿de qué depende entonces para que se pueda conseguir el progreso que todos buscamos? ¿Depende del gobierno o para que eso ocurra hay que cambiar de políticos? Mira, la verdad que... Claro, porque acaba de decir que, claro, que hay políticos que traban esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos los políticos? La verdad que la historia de la República Argentina es la historia del fracaso de los políticos. Claro. Pero esto es así, esto es así. Y la verdad que es la historia de la frustración de la gente. Esto también es cierto. Ahora bien, la biblioteca económica tiene herramientas para decirte que el país puede salir adelante. Mira, yo viajo por todo el mundo, de charlas en muchos lugares. Te voy a contar un caso típico de Corea, por ejemplo. Estuve el año pasado en Corea dando un par de charlas en Seúl. Corea, por ejemplo, en el año 1950 empieza una guerra cuando se divide, después de la Segunda Guerra Mundial, Corea del Norte con Corea del Sur. La Unión Soviética apoyaba a Corea del Norte, Estados Unidos a Corea del Sur. La guerra duró 3 años, millones de muertos. Los países quedaron totalmente empobrecidos, las dos Coreas. Esto es así hasta que en la década del 70 aproximadamente Corea del Sur, cuando hablo de Corea del Sur te estoy hablando de un país que tiene 100.000 kilómetros cuadrados, la tercera parte de la provincia de Buenos Aires, 50 millones de habitantes, 50 millones de habitantes en la tercera parte de la provincia de Buenos Aires. Decide cambiar un plan económico porque dice que nosotros si seguimos con esta pavada estas cosas no caminan, y se deciden abrir su economía, se deciden hacer un sacrificio, sabiendo que la generación de ellos no iba a ver los resultados, pero con el tiempo los hijos iban a poder disfrutarlo, los nietos también. ¿Qué es lo que sucede ahora? Corea del Sur, creo que es la economía número 8 del mundo, una potencia gigantesca desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de industria pesada, no solamente automotriz, hay fabricación de barcos, astilleros, es algo enorme. Entonces, fíjate vos Corea del Norte, que siguió anquilosada en esa estupidez de llamado el Partido Comunista. Estoy describiendo simplemente Corea del Norte, que lo conozco. ¿Qué pasó en Corea del Norte? Corea del Norte hoy tiene una hambruna terrible, de la cual no puede salir. La estatura del coreano del norte es 2 centímetros más pequeño que el coreano del sur por el hambre que tiene. Es un país que sigue todavía invirtiendo gigantescas sumas en
en temas militares, en desarrollo de energía nuclear, misiles, amenazando permanentemente, y Corea del Norte, fíjate vos, que tiene un producto que es una lágrima, y es un país que tiene 120.000 kilómetros cuadrados, pero tiene 25 millones de habitantes. O sea, Corea del Norte tiene la mitad de habitantes que Corea del Sur. Uno es una potencia y otro es una lágrima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que nadie está destinado a fracasar o al éxito. Estamos destinados a hacernos cargo de las políticas que los políticos que fueron votados establecieron. Alberto. Si me preguntan, sí. Buenas tardes, Daniel Gallardo lo saluda. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Bien, Alberto, por esto que está expresando, uno debe intuir, porque nadie puede negar que Corea del Sur tiene el gran espaldarazo que se llama Estados Unidos para hacer una suerte de soporte en el equilibrio económico militar de esa zona del mundo, porque allí está China. Bueno, hay una serie de factores por los cuales Estados Unidos tiene lo que se denominarían también países satélites. Esto, ¿por qué va esto? Asume Javier Milei y tiene una fuerte inclinación hacia Estados Unidos. ¿Esto le alcanzará al país para salir de ese cono de sombra que usted describió bien, digo, al principio de esta nota? Bueno, en principio hay que entender que la geopolítica es un tema fundamental. Podemos ir a cualquier plaza de Mayo, cualquier plaza del país a gritar consignas idiotas de uno u otro sentido, a favor de un partido, a favor de otro. Esto no significa absolutamente nada. Los países primero se tienen que edificar con políticas de Estado. Las políticas de Estado son aquellas políticas que se van a mantener en el tiempo independientemente del gobierno que asuma en un periodo determinado. Independientemente que te gobierne el presidente del partido A o del partido B, hay 4 o 5 cosas que tienen que ser fundamentales que no deben cambiar. ¿Por qué te comento esto? Claro, si vos me preguntas que va a haber una solución mágica por el hecho de estar al lado de Estados Unidos, no va a haber soluciones mágicas, porque esto no va a ser así. Esto va a requerir tiempo. Obviamente que va a requerir tiempo. No obstante, en principio, mostrar la proa del barco hacia dónde se dirige abre una expectativa que puede ser vista con mejores ojos para un país en un momento determinado, como es el que tiene Argentina. ¿Por qué te comento esto? Fíjate vos, la geopolítica, fíjate cómo funciona. En un momento determinado, ya viste que hace poco salió la información de que había visitado otra vez el país la general Laura Richardson, que es la comandante del ejército del Cono Sur de Estados Unidos. Cuando digo Cono Sur, todo el Cono Sur de Latinoamérica. En su momento se había reunido con la ex vicepresidenta Cristina Kirchner y le dijo que había elementos que eran fundamentales que le preocupaban a Estados Unidos en América Latina y muy puntualmente de Argentina. ¿Qué le había dicho? Uno, la base espacial china. Segundo, la incursión de Hezbollah, que tiene una presencia enorme en Latinoamérica, muy grande también en Argentina, muy grande en la Triple Frontera, y preocupada por los lazos que Argentina tiene con este régimen de Venezuela, que dicho sea de paso es la cabeza de playa de Irán dentro de América Latina. ¿Por qué te comento esto? Cuando viene nuevamente Laura Richardson, el mes pasado estuvo acá, vuelve a plantear nuevamente la agenda, obviamente le vuelven a decir a Milei lo mismo que le dijeron a Cristina Kirchner. Vamos a ver un poquito los resultados de esa reunión. En principio, se aprueba la compra de esos aviones a Dinamarca. Claro, ¿qué tiene que ver Dinamarca? Tiene que ver porque Dinamarca le vende aviones usados, que son los F-16, pero como el que lo fabrica es Estados Unidos de Norteamérica, siempre el fabricante de armamento militar no permite la reventa de esos productos militares, a no ser que sea con autorización del fabricante. En el acto, Estados Unidos autorizó a Dinamarca que le venda a Estados Unidos el tema militar. Casualmente, digo casualmente, no en forma inocente, viene hace 15 a 20 días el jefe de la CIA. Vos escuchaste lo que estamos hablando, ¿no? Sí, claro. William Burns. Sí. Viene el jefe de la CIA para hablar temas que le preocupan mucho a Estados Unidos. Al otro día empiezan los titulares en los diarios de que hay que ver qué es lo que está pasando en la base espacial china. Tampoco es casualidad que estos titulares aparezcan a los pocos días que viene toda esa legión de personalidades de Estados Unidos.
viene también Gita Gopinath, que es la número 2 del Fondo Monetario Internacional, diciendo que está de acuerdo con que se baje la inflación, pero ojo, tengamos en cuenta, y estoy repitiendo dichos de Gita Gopinath, que es la número 2 del Fondo Monetario, que le está diciendo al gobierno argentino, atención, que para que el plan económico pueda llegar a tener éxito hace falta cuidar primero los más vulnerables y que tenga que tener una sanción legislativa. Traducido, negociar. Esto quiere decir negociar, porque las cosas perfectas en teoría, si no bajan a la práctica y no se pueden concretar, terminan en un fracaso, ¿correcto? Viene también el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario a ver los planes de Argentina. Y casualmente empieza también a escucharse y ver en los medios de comunicación de que Argentina está pidiendo una ayuda extra de 15.000 millones de dólares. Llámese o al Fondo Monetario o a los bancos del exterior. ¿Por qué? Porque Milei tiene, el deseo de Milei es tratar de levantar el cepo cuanto antes. Cepo que hay que tener un cuidado, porque no lo puedes levantar en 24 horas, porque podés correr el riesgo de un estallido cambiario que te puede hacer peligrar toda la estantería. En consecuencia, ¿qué quiere decir? El Fondo Monetario va a estar a favor de Argentina. No sé si le va a dar los 15.000 millones de dólares, pero digo, tiene una buena disposición, muy buena predisposición con Milei. Atención, la tuvo también con el gobierno de Alberto Fernández, porque la verdad, si vos me preguntás, lo que Cristalina Georgieva le bancó, que es la directora del Fondo Monetario, le bancó a Alberto Fernández, en otros momentos hubiera sido impensado. O sea, que a todo le decía que sí, a pesar de que Argentina cumplía absolutamente nada. Otra consecuencia del alineamiento geopolítico nuevo de Argentina es que van a replantear un nuevo calendario de pagos, porque el calendario de pagos que había establecido en su momento Mauricio Macri era de imposible cumplimiento. Entonces se va a volver a negociar. ¿Va a tener disposición del fondo? Va a tener buena disposición del fondo. Claro, estoy hablando yo de tejidos macroeconómicos que están relacionados con la geopolítica. Con el tiempo lo vas a ver. Ahora, vos me hiciste una buena pregunta respecto a Corea del Sur. Claro que Corea del Sur está en una zona de una situación muy de mucho interés para Estados Unidos de Norteamérica, pero no menos cierto que hay que reconocer el mérito de los coreanos, ¿correcto? Yo pregunto, Europa también salió después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, obviamente que hubo un plan Marshall, pero el plan Marshall no fue el único motivo por el cual explica por qué Europa pudo salir adelante. Yo pregunto, ¿cuántos planes Marshall, que no se llaman planes Marshall, en términos de plata prestada que le dieron a la República Argentina en los últimos 50 años, y Argentina cada vez está peor? Entonces, algo nosotros tenemos que hacer. Me preguntás, ¿y el alineamiento pesa? Va a pesar, pero ¿qué pasa? Van a ver del exterior si tu política de Estado se cumple, que la cosa que tenga una gobernanza, que las leyes se cumplan. Y cuando digo que las leyes se cumplan, estamos hablando de un tema que está muy relacionado con esta charla, que es el tema de la, pregunto, eventual privatización de YPF. ¿Por qué te digo? Porque viste que te acordás que en el año 2012 YPF fue estatizada, estaba en manos del grupo Repsol, es el grupo español. Exacto. Pero ¿qué pasa? En ese momento estaba Kicillof, el ministro de Economía, que comete un error garrafal, producto típico de una mala praxis, que habla de una incompetencia total en el manejo de él y de todos sus asesores jurídicos. ¿Por qué te digo esto? Porque YPF es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, lo que se denomina Security Exchange Commission, ¿correcto? Entonces vos cuando cotizás en la bolsa de otro país, vos tenés que cumplir las disposiciones legales. En el año 1993, YPF hizo un nuevo estatuto de la petrolera, en la cual el estatuto que decía que cuando hay una compra de paquetes mayoritarios, por ejemplo, ¿sí? Entonces tiene que tiene que ser ofrecida la misma posibilidad a los accionistas minoritarios. ¿Qué pasaba en aquel momento? En aquel momento Repsol tenía el 51%, ¿correcto? Pero había otros accionistas, entre ellos el grupo Petersen, Eskenazi, que tenía el 25% de la petrolera, con dinero que nunca puso un mango, esta es la verdad. Sí. Nunca puso un centavo. Sí, conocemos la historia, la hemos entonces, ¿qué pasó? Mucho. Claro, cuando fue todo el tema de los dividendos, le pagaban con los dividendos las deudas del exterior. Cuando esta bicicleta se cortó por motivos determinados, el grupo Petersen quiebra en Europa, porque el dinero
lo habían pedido prestado dos empresas del grupo Petersen, uno Petersen Energía y otro Petersen Inversora. No pueden pagar la deuda asumida en el exterior, la pagaban mientras cobraban dividendos de YPF acá, no la pueden pagar y quiebran. Y acá aparece un estudio de abogados, se llama Buford, Sí. y que le compra a el grupo Petersen el 70% de los derechos Sí, de litigio que tenía. compra que también está en discusión, ¿no? Hay muchos que sostienen que Burford Capital estaría defendiendo la plata de Petersen y de los Eskenazi y en algunos casos arriesgan hasta de la señora ex vicepresidente. Sí, bueno, vamos a entrar en ese tema en un minutito. No vamos a entrar en tema en ese Alberto, sí. Es que nos hemos quedado sin tiempo, estoy atrasadísimo con la tanda. Bueno, lo dejamos para otro momento. Pero la verdad que es un tema apasionante, pasaríamos toda la tarde conversando. Bueno, gracias por el contacto, en cualquier momento a su disposición. Muchísimas gracias a usted, que tenga una luego, excelente gracias. tarde.